No, el mundo tiene que cambiar primero. No, el mundo tiene que cambiar primero. A ver. El mundo tiene que cambiar. El mundo Este video. El mundo tiene que cambiar. Trailine. A ver. ¿Cómo así? A ver. El mundo tiene que cambiar. La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Espero que me esté introduciendo al tema del video y que estos no sean sus argumentos. Ha aumentado enormemente la expectativa de vida de aquellos de nosotros que vivimos en países avanzados, pero ha desestabilizado la sociedad, ha hecho la vida imposible, ha sometido a los seres humanos a indignidades, ha conducido a extender el sufrimiento. ¿Cuándo ustedes creen? Yo sé que está exagerando y que es parte de la temática del video y está cocinando, está bien. Pero bueno, vamos a responder a los argumentos de los surdos porque estos son argumentos bastante surdos. Nos ha hecho indignos. ¿Cómo ustedes creen que vivíamos mejor? ¿Antes de la revolución industrial o después de la revolución industrial? Antes de la revolución... Déjame preguntar a ChatGPT. Hola, buenas. Antes de la revolución industrial, las familias que vivían en el campo, ¿cuántas horas laborales tenían en el día? Bueno, antes de la revolución industrial, la gente en el campo solía trabajar según las horas de luz solar. Eso significaba que en verano podían ser jornadas muy largas, de hasta 14 o 16 horas, mientras que en invierno las jornadas eran más cortas. 14 o 16 horas en el campo, eso es mucho trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, era bastante extenuante. Aunque también es cierto que había más flexibilidad porque las tareas iban variando a lo largo del año, dependiendo de la temporada, y había momentos de más intensidad y otros un poquito más tranquilos. Si yo te digo que yo ahora mismo vivo en Florida y soy clase bastante baja, pero aún así tengo muchísimas más comodidades que un rey en el medievo, ¿estaría en lo correcto? Sí, definitivamente tienes razón. Hoy en día, con todas las comodidades modernas, incluso quienes vivimos de una forma sencilla, tenemos acceso a tecnología, atención médica, comodidades que un rey del medievo ni se imaginaba. Así que en ese sentido estamos mucho mejor ahora. También como muchísimo más que un rey del medievo, ¿no? Exacto. Hoy en día tenemos una variedad de alimentos que un rey del medievo no podría ni soñar, con frutas, verduras, especias de todo el mundo, y la cantidad de comida y la calidad que tenemos ahora es muchísimo mayor, sin duda. Wow, ¿por qué ahorita cuando te dije que si vivo en Florida más cómodo, tú dijiste vivimos, incluyéndote a ti en esa oración? Porque la voz de tu IA Oh, está es tan verdad. rota. A veces se me escapa el plural por costumbre, pero no te preocupes que yo no vivo en ningún sitio, así que todo el mérito de esas comodidades es tuyo. No sabía que las guías podían equivocarse de esa forma. Bueno, a veces es divertido darle un toque más humano a la conversación, ¿no? Pero no te preocupes que aquí estoy para acompañarte y adaptarme a lo que necesites. Si fueras humana, yo sí te tocaba a ti. Pues te agradezco el cumplido, lo tomo con mucho cariño. A ver la pinga. No es de ultraderecha el argumento, muy ultraderecha, demasiado, soy anarcocapitalista y el loco se pasa de verga, terreno. Vámonos. Psicológico y el continuo desarrollo de la tecnología empeorará la situación. Así comienza el manifiesto de una bomber, una persona Es la IA trans no binaria, por eso cambia la voz. Y sí, que culpaba a la tecnología de generar sufrimiento psicológico, y no solo estaba en contra de eso, sino también del izquierdismo moderno. Citando su manifiesto, el izquierdista es antiindividualista, procolectivista. Quiere que la sociedad resuelva los problemas de todos, que satisfagan las sí, incluso los de él. Sí, ese es el izquierdista, sí. necesidades de todos, que se ocupen de todo. No es el tipo de persona que tiene un Oh no, una bomber. sentido interno de confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas y satisfacer sus propias necesidades. El izquierdista es antagónico con el concepto de competencia porque en el fondo se siente como un perdedor. Sus sentimientos de inferioridad están tan arraigados que no puede Sí, está definiendo muy bien a los otros. concebirse como un individuo fuerte y valioso. Sí. De ahí el colectivismo del izquierdista. Solo puede sentirse fuerte como Es un inútil y necesita esconderse en un colectivo porque él solo no es capaz de llevar las riendas de su vida. Sí, acabas de describir un zurdo directamente. miembro de una organización grande o un movimiento de masas con el cual identificarse. Muchos de los comportamientos izquierdistas no están racionalmente calculados para servir de beneficio a la gente a quienes claman estar intentando ayudar. Hay Efectivamente. ¿Estás basado?
Ya, papi, no te muevas más. Cuando está pasado, está pasado. Ayudar a la gente negra, por ejemplo, no es su verdadera finalidad. En su lugar, los problemas raciales sirven para ellos como una excusa para expresar su propia hostilidad y frustración por su necesidad Sí. de poder. Haciendo esto, ellos realmente hacen daño a la gente negra, porque la actitud hostil de los activistas hacia la mayoría blanca tiende a Hace que luego se cree un resentimiento. Sí, está basado. intensificar el odio racial. Como todo su manifiesto orbita la idea de que la satisfacción última de todo ser humano es sentirte capaz y autónomo, cosas tan dispares como la tecnología o el socialismo, según él, impiden que sientas esa plenitud. Uno por quitarte autonomía y el otro individualidad, además de ser irracional. Y al final, como toda esa idea le parecía perjudicar a la raza humana, decidió enviar paquetes bomba. Este Oh, no. Es una bomber. manifiesto llegó en el 95 al New York Times bajo la amenaza del famoso El tipo era el verdadero centro centrado. una bomber, por aquella época el hombre más buscado por el FBI. Dijo que si publicaban el manifiesto pararía los atentados, de lo contrario, si no lo hacían, tenía otra bomba preparada para ser enviada. Tras una larga discusión con el FBI, llegaron a un punto lógico. Se publicara o no, existían muchas posibilidades de que continuara matando gente, pero por lo menos si se publicaba, alguien podría reconocerle y dieron justo en el clavo. El centro centrado. Cuando el centro centrado no es tibio, ¿no? Tenía una forma de expresarse tan particular que fue reconocida por su hermano. Es como, no soy centro centrado porque tengo miedo de los dos lados. Soy de centro centrado porque los dos lados me tienen miedo. Dijo que la frase "no puedes comerte la tarta y al mismo tiempo tenerla" era algo que su hermano solía decir, aun Yo dije que era centro centrado, nunca dije que era tibio. cuando trataba de hacer ver que era un grupo quien había enviado la carta, hablando siempre desde el nosotros, no pudo ocultar esas expresiones y esas ideas que le quemaban por dentro, tan fácilmente reconocibles por alguien que ya las hubiera escuchado antes. Theodore John Kaczynski, un niño superdotado que logró una puntuación de 170 de cociente intelectual, un prodigio para las matemáticas, pero casi como si fuera un cliché, no mucho para las relaciones personales. Su vida iba bien, se doctoró en matemáticas, terminó trabajando en una universidad con solo 24 años, pero algo le hizo cambiar de idea. 2 años después de empezar a trabajar en la universidad, su familia le compró un terreno y se hizo completamente autónomo. Se construyó su casa, se cultivaba su comida, vivía sin electricidad. El verdadero, estoy cansado de este mundo y de su gente. Y se fue a la mierda a vivir al monte, ¿sabes? A este sí le creo que era... A este sí le creo... Lástima que era un psicópata, ¿no? Lo simplificó todo al máximo. Esta conducta es inusual, pero no es necesariamente mala. Por diversos motivos hay personas que eligen abandonarlo todo e inducir en sus vidas un estado primitivo. El protagonista de la película Hacia Rutas Salvajes hizo lo mismo, quizá con una motivación ligeramente diferente. Menos explosivo. A una bomber no solo le bastaba con alejarse del mundo. Como filósofo que era, tenía que hacerle entender qué es lo que estaban haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es... Point of view, Diógenes de Sinope reencarna en el 2020 y pico. lo que le asqueaba tanto como para querer destruir Bueno, la no sé en qué época vivió él. base de bombas. Y asquear es la palabra, no temer. Por temor huyes, por asqueamiento destruyes. Encontró en esas universidades su objetivo, vio un comportamiento que tenía que ser corregido, y como con palabras no funcionó, buscó una estrategia más agresiva. Primero necesitaba llamar la atención, luego escribió ese manifiesto y lo envió al New York Times para que lo publicaran. Con todo, las Y aún así ese manifiesto hizo menos daño al mundo que el manifiesto comunista. ideas que escribió no están tan mal. Me sorprende ver que yo mismo me he expresado de la misma forma en varias ocasiones, pero se Sí, sobre todo cuando hablaba de la izquierda, bro. enfoca demasiado en unos puntos y obvia otros que más adelante veremos. Punto 37 de su manifiesto. Así, con objeto de eludir problemas psicológicos serios, el ser humano necesita finalidades cuyo logro requiere esfuerzo y debe tener un éxito razonable consiguiéndolas. Esto es el clásico disfrutas más de la caza del tesoro que del tesoro, pero añadiendo una variable interesante, que sin tesoro que conseguir, tampoco sirve. Tienes que ver que esa caza ha servido para algo, no pueden tratarse como dos cosas separadas. El problema que él veía era que la sociedad a menudo te da la peor parte, aunque no lo parezca, el tesoro sin necesidad de ninguna caza, y comprende que aunque al principio sería todo diversión y alegría, termina por aburrir a un nivel que si se prolonga en el tiempo, causará daños psicológicos. Te hará incapaz de sentirte realizado, y con ello feliz, incluso es capaz de provocar depresiones. Es paradójico porque leyendo su manifiesto, que menudo cabrón ya lo podría haber simplificado, se mete con los izquierdistas diciendo que a menudo culpan a la sociedad de sus problemas, pero él también lo hace a su modo. Parece que culpar a los demás El verdadero surdo autocrítico, bro. es algo innato en todos. Él lo que esperaba conseguir era abrirle los ojos a la gente, decirles dónde estaba el problema y cuál era la solución, decirles que tenían que cambiar el La mundo solución, Kabuya hace boom. de forma agresiva o gradual, eso le daba igual. Él lo que quería era ver un cambio, una revolución. Punto 41. Capturan a la ayatollah en Irán. A ver qué era lo que estaban leyendo. Ah, no era el Corán.
Era el manifiesto de una bomba, ¿sabes? Así, el que hace dinero se esfuerza constantemente para obtener más y más riqueza. Soy ese. El científico, tan pronto como ha resuelto un problema, se mueve al siguiente. El corredor de larga distancia se impulsa a correr más lejos y más rápido. Actividades sustitutorias, como las llama, que nunca serán capaces de satisfacerte. Sin embargo, tengo que aclarar un par de puntos. Por un lado, se mete mucho con la ciencia, no con las mismas ganas que con la tecnología y los socialistas, pero sí bastante. Sigue diciendo que muchas ramas de la ciencia son sustitutorias, que ese lema de que se hace por el bien de la humanidad le parece una excusa porque muchas de las cosas que investigan luego no tienen una aplicación directa. Tienes que tener en cuenta que... Pero dale tiempo, crack. O sea, dale tiempo, ¿no? La nuclear al final no sirvió para hacer energía y para la medicina. ¿No? ¿O no? Dale tiempo, ¿no? Espérate que... Dale tiempo, man. O sea, hubo un montón de cosas que hizo Da Vinci que en su día parecían inútiles, pero después creó prototipos de helicópteros, ¿sabes? Que estamos utilizando ahora. Déjalos cocinar, ¿no? Esas palabras vienen de alguien que acusaba de todos los males a la tecnología, por lo tanto también aborrecía la ciencia. Ya bien sean ciencias absurdas como catalogar insectos o ciencias duras como las llama, ciencias médicas principalmente. Esta última, aunque reconoce que ayudan, el mal que ve es que precisamente ayudan. Gente que debería morir, vive. Pero estaba re esquizofrénico, man. Creía que era otro de los motivos por los que el mundo colapsaría. El ser humano no debería haber llegado a ese punto. Para él, esa seguridad que hemos construido y que ha extendido nuestra vida no le gusta, porque se ha limitado a la seguridad física, no a la mental. La única diferencia entre él y yo es que él quiere que la tecnología y la ciencia son basura. Cree. Me imagino que lo que quisiste poner ahí es cree. Alargar tus años de producción, no a la calidad. De hecho, muchos de sus miedos se basan en el exceso. Sobrepoblación, sobresocialismo, exceso de tecnología. Y sí, no, ese es el problema. Pero que esquizofrénico, ¿no? La tendencia natural del ser humano es cada vez ir a más y hacer cosas mejores. Crear materiales más resistentes, cohetes que lleguen más lejos, explosiones que sean más fuertes, correr más rápido, saltar más alto. Siempre se va a más. Aunque sea sustitutorio. Porque es cierto que ya no tenemos que preocuparnos de cosas tan básicas como plantar o cazar para comer, porque en su día lo perfeccionaron. Pensaron, vaya, no sé qué es mejor, si criar animales o tener que salir a cazar cada mañana. Y sí. Déjame pensar. ¿Y qué es sustitutorio para él? Prácticamente todo lo que no sea darte de puñetazos con un jabalí lo es. La ciencia, el arte, el deporte, la literatura. No te digo ya amasar fortuna, los juegos o el prestigio. Pozos sin fondo que desmoralizarán a esas personas sintiendo que cada vez la sensación de placer es más tenue y más fugaz. Y lo jodido es que no está demasiado cínico. diciendo ninguna mentira. Aquí toca un tema interesante, la Déjame que lo piense. Dice que es verdad que alguien que amasa fortuna, por ejemplo, puede sentir satisfacción en ello y sentirá que es mayor que la que consigue de sus necesidades biológicas. Pero es solo porque, y es verdad, las necesidades biológicas son tan importantes que con los años hemos hecho que sean triviales, apenas requieran esfuerzo, son automáticas. ¿Quieres comer? Vas a comprar. Pero como necesitamos seguir buscando esa autorrealización, estudiaremos hasta las piedras si es necesario. Por cierto, él aclara 60.000 veces que no incluye a los países pobres porque queda absurdo decir que las necesidades básicas están cubiertas, pero hay gente muriendo de hambre. Su némesis parecía ser el hombre de clase media alta, con ingresos también altos, inteligente o por lo menos culto, y comprometido con causas sociales, presumiblemente de izquierdas. Seguramente es lo que Soy literalmente ese, bro. O sea, en esa parte en la que su némesis es el hombre de clase media que es súbdito. Sí. Sí, sí. Esas gente son las que destruyen un país votando a la izquierda. Veía en las universidades, y al tratar de dialogar y razonar sus puntos lo tacharían de extremista. Recordemos que él ya era profesor de una universidad a los 24 años y cuando se es tan joven y tan inteligente, la arrogancia es más fuerte. El trabajo no daría esa satisfacción, porque se basa mayormente en la obediencia, estar donde te dicen que tienes que estar y hacer lo que te dicen que tienes que hacer, por lo que no requiere un esfuerzo monumental y por lo tanto no conseguirías esa realización. Lo mismo para los estudios, no te dirían qué estudiar, pero sí cómo y a qué ritmo. Por eso descarta que cosas como los estudios o el trabajo sean siquiera un sustituto, y de serlo serían insignificantes. Esa sería la razón por la que tratamos de llenar nuestro tiempo con actividades que creemos que nos llenarán, solo para llegar al final del camino y ver que no lo hacen como creíamos que lo harían. Nos faltan objetivos que podamos conseguir de forma completamente autónoma, que no sea amasar dinero ni obtener prestigio, y tampoco aquellos objetivos que han sido creados artificialmente por la sociedad. Resuelve ese dilema y estarás un poco más cerca de la autorrealización y por lo tanto de la felicidad última. Una bomber citó lo que un director de ventas confesó en un ataque de sinceridad. Dijo, nuestro trabajo es hacer que la gente compre cosas que no quiere ni necesita. Sí, ¿no? Mi trabajo es hacer que la gente vea un contenido insulso, pero que les parezca interesante y divertido. Sí, ¿no? O sea, tú quieres vender tu producto. Sí, ¿no? Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos.
Una bomber sería fan del Club de la Lucha. Como ves, un pensamiento anárquico y antisistema, quizá algo sociópata al no poder integrarse bien, porque se quejaba de no poder ni moverte libremente porque tienes que obedecer las señales de tráfico, o porque las carreteras te lo impiden. Ah, pero a ver, es que una bomber, eso sirve para que la gente no se mate en el tránsito, ¿entiendes? Pero esto es una tontería. No, no soy libre, bro. El semáforo está en rojo, no puedo pasar. ¿Cómo voy a ser libre si cuando el semáforo está en rojo no puedo avanzar? ¿Qué tontería es esta? Y tienes que ir por el camino marcado, El loco quería manejar alcoholizado, pero es que bueno. comúnmente llamado aceras. Querer hacer las cosas a tu manera, pero tener que hacerlas como te dicen. Pero, una bomba, bro, es para proteger la vida humana, ¿entiendes? Comprender cosas porque te han hecho creer que las quieres. Se entiende que si veía todo lo que le rodeaba como una gran maquinaria para ser parte del sistema, se fuera al campo a buscar su autonomía e individualidad. En definitiva, Eres libre de tener que trabajar todo el día para poder comer. el hombre moderno Métele. está encadenado a la tecnología y a las normas sociales que le impiden actuar como la biología le pide que actúe, y ninguna idea de intentar Fue tan listo que no se dio cuenta de lo básico. Es que está con el telescopio mirando las estrellas y no se puede ver la punta del pie. reconciliar. Pandro, hablando con un muerto. Sí. Si hablo contigo que eres un muerto de hambre. Esos dos mundos le parece que se puedan llevar a cabo. Es más fácil derribarlo que reformarlo. De esta forma, su solución final pasa por destruirlo todo y volver a comenzar, aprendiendo de nuestros supuestos errores para no terminar del mismo modo, lo que significa quedarnos siempre en un estado primitivo. Parece una broma, pero esa era Yo ya comí y tú todavía estoy esperando terminar el stream para comer. su idea. Para que el manifiesto de una bomber tenga sentido, tenemos que pensar que la felicidad está enlazada a la autorrealización que se consigue cuando te expones diariamente al reto de seguir vivo, y puede que haya algo de cierto en eso. En pos de la comodidad, el mundo te elimina poco a poco el placer de sentirte bien. La realización personal que podemos lograr ahora es solo un sucedáneo muy diluido, no tiene el mismo impacto ni la misma fuerza emocional, pero tan cierto es que esta realización tiene una vida cada vez más y más corta, como cierto es que para la mayoría es mejor así. Muchos, no por irse a una granja a cultivar tomates, estarán mejor. Es una forma un poco extrema Yo tengo ciruelas en el patio de mi casa, bro. Shidori. de verlo, y en el fondo no creo que una bomber Bueno, Panduro, me retiro. Bye, gente. Pues nada, mi rey. Vaya con Dios. tenga razón, porque por momentos recuerda el razonamiento que saldría de una inteligencia artificial, por ejemplo, tomando como ejemplo algo que haga ruido, como un coche, una moto, una motosierra, lo que sea. Dice, si no se restringe su uso, la gente que quiere paz y silencio estará frustrada por el Ah, bueno, pero te das cuenta de que tú eres libre de ponerle el ruido a tu moto, pero el otro no es libre de tu ruido, ¿no? Se entiende que la libertad entendida de esa manera es una tontería, una bomber. Si te das cuenta de eso, ¿no? contrario. Si se restringe su uso, quien use esos aparatos se frustrarán, pero si Exacto, pero bueno, por eso intentamos convivir entre nosotros, respetando unas mínimas libertades básicas, ¿no? Unas mínimas leyes básicas, como no matar a las demás personas, pero si el otro tiene ruido en la moto, pues te lo comes, ¿no? ¿O no? desde el principio no se hubiera Es como, no, ¿cómo voy a ser libre? ¿Cómo voy a ser libre si no me puedo coger a la mujer que yo quiera? Ya, pero es que la mujer no quiere coger contigo. Ella es libre de no querer coger contigo, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Se llama libertad negativa, crack. Suele funcionar. creado, no existiría ese problema para empezar. ¡Nos ha jodido! El 170 CI le llaman. La sociedad se basa en relaciones recíprocas, no en el egoísmo más puro que te haga ver que la idea Es una tontería. de destruir el conflicto es mejor que un acuerdo de ambas partes. Me da pena porque una bomber tenía potencial, pero por algún motivo entró en bucle, siguió en su propia realidad y convirtió lo que en realidad es una buena idea, no lo niego en absoluto, en algo patológico. Se cuenta que hoy en día está en prisión y sigue dándole vueltas a su manifiesto, a veces corrigiéndolo, a veces simplemente recordándolo, pero su mente se quedó clavada ahí por alguna razón. Tiene un buen punto, desde luego. Unir la felicidad verdadera a la autorrealización que consigues de saberte capaz de mantenerte con vida, y no así te compras un coche o un ordenador nuevo. Pero se olvida de que nosotros tampoco paramos de evolucionar, y el mundo nunca ha sido un lugar para todos, solo para los que se adapten a él, y esto era tan cierto antes como lo es ahora. Poco a poco, los que soporten mejor este estrés tecnológico, los que sus cerebros segreguen más dopamina por hacer esas actividades Pero olvidó lo básico, se pudrió solo. Es que es una forma de pensar muy tonta. sustitutorias, serán los que gobiernan el mundo del mañana, la selección natural de la nueva era. No es la sociedad la que tiene que cambiar, es el hombre el que se tiene que adaptar, y lo hará. Le llevará muchísimo tiempo, pero eventualmente lo conseguirá. Pero debo aclarar algo porque parece que se entienda que antes eran más felices y no es eso exactamente. Lo que él dice es que la sensación de felicidad es más potente. Es potente porque sabes lo que hay al otro lado, la miseria más absoluta y muerte. Tu cerebro te recompensará bien porque quiere seguir vivo y te dará tus buenas dosis de dopamina, pero ¿ese es un buen trato? Si pusiéramos las dos opciones en una balanza, el sistema actual beneficia a más gente que el que él propone, que haría miserables a la mayoría. Quizá quede alguna región en nuestro cerebro que encuentre más gratificante hacer lo que él Se propone. parece a... ¿Cómo se llama este tipo que hace del Duende Verde? En Spider-Man, ¿cómo se llama?
Dafoe, no sé quién Dafoe, ¿cómo se llama? Iba a decir Anton LaVey. William Dafoe. Pone, pero no por ello es mejor. Si hemos llegado a este punto es por una buena razón. Cuando comenzó el cultivo y la ganadería era todo genial, podían crear campamentos y dejar de ir de un lado para otro. Con ello, se dieron cuenta de que había mejores y peores épocas y como no era plan de pasarlo mal en las malas épocas, cosechaban de más cuando podían para tener reservas. Y ese fue el comienzo del fin, de la miseria y con ella de la felicidad verdadera. Con comida de sobra podían afrontar mejor las malas épocas, incluso podían empezar a relajarse y jugar al Candy Crush de vez en cuando porque la sensación de peligro disminuía. Y les tenemos que dar las gracias por ello. Seremos menos felices, pero existimos. Gracias a ellos, él pudo escribir su manifiesto. ¿Cómo vamos a ser menos felices con más recursos? Es una tontería, ¿no? La parte final del manifiesto es un venga, anímate a vivir en el campo. Muchos morirán, pero es worth it. El futuro lo controlarán las máquinas hasta el punto de fusionarse con el hombre, de hacerlo más dependiente de lo que ya es. Y de manera directa, cómo hacer la revolución de la que habla y cómo atacar al sistema. Analiza varias posibilidades. Felicidad verdadera, moriré de hambre. Es que es una forma de pensar tan infantil. Pero en general la conclusión siempre es la misma. El mundo está mal e irá peor de alguna u otra forma y colapsará. Así que bueno, sí, el manifiesto de una bomber es interesante, porque lanza una conversación entretenida para ver desde otro punto de vista el origen del crecimiento de las enfermedades mentales y por qué la felicidad es tan insatisfactoria hoy en día. Pero como idea para la subsistencia y expansión de la humanidad un poco regular, va en contra del ser humano dar la espalda al progreso. Y sí, está bien, me gustan las conclusiones que saca Triline, ¿eh? Está chulo. Está bien. Por otro lado está mal, pero... Esa es su ideología, pero la historia es buenísima. Si la quieres ver, te doy el nombre del canal. Eso sí puedo... Eso sí, como... El nombre del canal. ¿Cómo? ¿De qué canal? ¿El tipo de un canal de YouTube? No sé. Estuvo bien, estuvo bueno, estuvo chulo, estuvo sexy, estuvo bien, estuvo... divertiduski. Vamos a raidear... Mira, hace rato no raideamos a Destiny. Vámonos para la pinga, gente. Gracias por haber estado aquí. Con su canal Pandro. Sí, de hecho, uno de los youtubers con los que yo empecé en YouTube fue por Triline. Fue uno de los que me emocionaron para empezar en YouTube. Entonces, gente, gracias por haber estado aquí. Los quiero. Vayan con Dios, sigan los caminos del Señor. Cuídense por ahí. Faltan 86 días para monetizar el canal. Venga, cuídense. Voy a contar los días cada día, ¿eh? Venga, hasta luego.